El vampiro de la felicidad infantil. Géneros: creepypasta, horror cósmico, conspiración y misterio, fantasía oscura, crítica social. Una historia original de Triais Purplecat. Advertencia. Grinch Mode On. Nos han mentido sobre los orígenes de la humanidad. La historia oficial dice que la primera civilización fue la Sumeria, pero eso es solo la punta del iceberg. La verdad es mucho más antigua y aterradora. Este mundo fue moldeado por entidades de dimensiones más allá de nuestra comprensión. Seres que llamamos los Anunnaki, dioses antiguos que no tenían piedad. Crearon a la humanidad como sus esclavos. Y desde las sombras han controlado nuestros destinos. Son los que hoy llamamos extraterrestres, aquellos que en realidad son dioses oscuros. Pero no todo estaba perdido. Existieron otros seres, otros dioses con intenciones benévolas. Ellos se rebelaron y trajeron la luz a un grupo selecto de humanos, iluminándolos con conocimientos que les permitirían avanzar por un camino de paz y evolución. Fue una resistencia secreta, compuesta por humanos que se refugiaban en los lugares más recónditos del mundo antediluviano, lejos de las ciudades de los esclavos. Eran aldeas que vivían de la tierra, de los frutos y las semillas del bosque, y de la pesca. Solo cazaban cuando era absolutamente necesario. Y siempre con respeto por el ciclo de la vida. En aquellos tiempos, no estábamos solos. Los humanos convivían en armonía con seres que hoy consideramos míticos, mágicos, aquellos que han desaparecido de nuestra realidad. Se les conocía como los hijos Alfar, o elfos de luz, seres antiguos que habitaban los bosques y las colinas. Maestros en los secretos de la naturaleza. Entre ellos había hadas, elementales y otras criaturas con las que compartíamos una paz que hoy solo parece un sueño perdido. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué no nos hablan de esta era de la Tierra antes del diluvio, cuando humanos y seres místicos coexistían en un equilibrio perfecto? Ahora, déjenme hablarles de los hijos Alfar, o como les llamaban, los elfos de luz. Estas criaturas no son las típicas fantasías de los cuentos de hadas. No, lo que tenemos aquí son seres de una belleza tan perturbadora que algunos dicen que mirarlos demasiado tiempo puede hacer que sientas que algo te falta en tu alma, en tu ser. Imaginen a unos seres alados, pequeños, de piel azul y brillante, que se movían con una gracia inquietante en las sombras del bosque. Dicen que brillaban levemente en la oscuridad, como si cada uno de ellos guardara un fragmento de la última luz del crepúsculo. Sus ojos, castaños y profundos, parecían ver más allá del tiempo, más allá de nuestro mundo. Y sus rostros eran tan pálidos y casi translúcidos, que uno podía jurar que absorbían la luz a su alrededor, dando la impresión de que apenas eran tangibles, como si estuvieran atrapados entre este mundo y el siguiente. Y lo que los hacía aún más misteriosos era su vestimenta. Los hijos Alfar vestían de forma que parecían formar parte del propio bosque. Sus ropas no eran hechas de tela, sino de hojas trenzadas, cortezas de árboles muertos y finos hilos de enredaderas. Todo natural, como si la propia naturaleza los hubiera vestido. Y aunque eran pequeños, había en ellos una elegancia casi divina, como si fueran guardianes de secretos que la humanidad nunca debería conocer. Vivían en las alturas, construyendo sus hogares en los árboles, como si no quisieran ni tocar el suelo que nosotros pisamos. Sus cabañas, ocultas entre las ramas y construidas con madera muerta, se iluminaban con un resplandor suave de hongos fosforescentes y luciérnagas que, según dicen, ellos mismos criaban y controlaban. Era como si el bosque les perteneciera y los protegiera. Y los rumores cuentan que sus hogares parecían puestos allí por manos de dioses antiguos, respetando cada rama y cada hoja, en una armonía perfecta con la naturaleza. Así eran los hijos Alfar, criaturas de otro tiempo, de otro plano, de un mundo que la historia oficial intenta borrar de nuestras mentes. Porque imagínense, ¿qué pasaría si la gente supiera que hace mucho, convivíamos con seres que podían enseñarnos a vivir en equilibrio con el universo? Pero bueno, ya saben, eso no conviene. Hay mucho más de la historia que nunca nos contaron. Ahora, les voy a contar algo que nunca nos dicen en las clases de historia, algo que han tratado de enterrar bajo siglos de mitos y confusión. Dicen que, hace milenios,
La humanidad no estaba sola en su lucha por libertad y conocimiento. Gracias a la ayuda de otros dioses, benevolentes y seres como los Josálfar y elementales, un grupo de humanos comenzó a despertar, a ver el mundo con nuevos ojos, a entender secretos que hasta hoy se nos niegan. Pero a los Anunnaki, sí, aquellos que muchos creen que nos crearon, no les gustó esta resistencia, esta chispa de libertad. No querían que sus creaciones se volvieran conscientes, que pensaran por sí mismas, porque un humano libre es un esclavo que no sirve. Así que, en su visión oscura y brutal, decidieron que había una sola solución: borrar todo, empezar de nuevo y sumergir a la humanidad en el olvido. ¿Cómo lo hicieron? Desatando el primer gran diluvio universal, un evento tan catastrófico que la mayoría de las civilizaciones antiguas cuentan alguna versión de esta historia. El diluvio no fue un castigo divino, fue una purga, un reinicio total para destruir a todos aquellos que se habían alzado en su contra y garantizar que la raza humana, la nueva humanidad, se mantuviera ignorante, obediente, sin rastros de aquel antiguo conocimiento. Esclavos que ya no recordarían a los Josálfar, ni a los elementales, ni a esos dioses benevolentes que una vez nos ayudaron a resistir. Pero, ¿quiénes son los que aún transmiten este control, esta sombra de ignorancia que sigue envolviendo a la humanidad? Aunque para la mayoría de las personas esto suena a pura fantasía, a conspiración absurda, hay quienes aseguran que, en estos tiempos modernos, algunos han heredado ese rol oscuro. Figuras que, de cara al público, parecen inocentes, incluso amables, y que se presentan como benefactores, protectores del bienestar común. Sin embargo, su propósito es exactamente el contrario: mantenernos en la ignorancia, dormidos, alejados de aquellos secretos ancestrales que alguna vez alcanzamos a rozar. La gente común ignora que el control Anunnaki sigue vivo, operando a través de sus sirvientes más obedientes. Hablo de los Illuminati, y de las grandes empresas y religiones de la Tierra, que trabajan como cómplices leales. Estas élites no solo quieren mantener sus fortunas y posiciones de poder, sino que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para convertir el mundo en un reflejo de lo que sirve a sus propios intereses y, por supuesto, a los intereses de sus amos. Porque, aunque los dioses antiguos, los Anunnaki, o como quieras llamarlos, no actúan de forma directa en la Tierra actualmente, sus órdenes siguen resonando en los que juraron mantener viva su voluntad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que olvidamos que seguimos siendo parte de este antiguo juego? Recibí de una fuente confiable una historia real de un Josálfar y a continuación lo narraré. Mi nombre es Silri, y soy un Josálfar, aunque quizás me conozcan como un elfo de luz. No vine a entretenerlos, vine a exponer la verdad, porque todos necesitan saber lo que realmente sucede en los rincones oscuros de este mundo. Crecí en un reino que ustedes solo pueden imaginar en sus sueños, Nimorwin, un mundo habitado por los Josálfar, hadas, gnomos, trolls, y otras criaturas antiguas que han sido borradas de sus historias. Ahí, en medio de esa armonía, vivíamos en paz. Hasta que la paz se convirtió en vigilancia constante. En nuestro templo de enseñanza, donde aprendíamos los secretos de la naturaleza y del universo, se nos advirtió sobre una entidad. Vestía de rojo y tenía una barba blanca. Pueden pensar en el típico anciano inofensivo, pero déjenme decirles, esto está lejos de ser una figura amable. Nos enseñaron a reconocer sus señales, a evitar ciertos lugares y a tener siempre presente la amenaza que representaba. Porque lo que se escondía detrás de esa apariencia humana era una oscuridad antigua, algo que no dudaba en secuestrar y desaparecer a quienes se atrevieran a cruzar su camino. Muchos de mis hermanos y hermanas no lograron escapar de él. No era un mito o una advertencia vacía, era la realidad que vivíamos en las sombras de nuestro propio hogar. Quizás no quieran escuchar esto, y quizás no quieran creerlo, pero pregúntense, ¿por qué les han mostrado siempre a esta figura como un símbolo de bondad? Tal vez porque, al igual que con otras mentiras, esta es la que mejor les ha funcionado. Se me advirtió. Mi novia Iridis, tan sabia como cautelosa, me rogó que lo tomara en serio, que me cuidara y evitara los lugares donde esa cosa pudiera aparecer. Iridis siempre tenía un don para sentir esas sombras antes de que cayeran sobre nosotros. Pero, lo admito, no la escuché. Pensaba que Santa era solo otro cuento, una historia de terror para mantenernos obedientes y en casa al caer la noche.
Solo era un anciano de aspecto extraño, ¿verdad? Hasta la noche en que lo vi. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio tan denso que parecía absorber la luz misma. No era el silencio de la naturaleza dormida, era algo antinatural, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Entonces lo vi, la figura de rojo, más alta y robusta de lo que habría imaginado, con una barba blanca que parecía moverse como si tuviera vida propia, como tentáculos de un ser abisal. Su rostro era una máscara sin expresión, y aunque sus ojos parecían humanos, en su interior había un vacío insondable, una oscuridad que no reflejaba luz, sino que la devoraba. Se dice que aquellos que miraban demasiado tiempo en esos ojos quedaban marcados, atrapados por su poder oscuro. Muchos no sobrevivían, y otros simplemente desaparecían, como si nunca hubieran existido. Ahora entiendo, Santa, no era un mito, ni un simple cuento. Era la razón detrás de muchas desapariciones, y el terror que mantenía a mi gente despierta en la noche. Ojalá hubiera escuchado a Irildis. Tal vez, si hubiera prestado atención, no tendría que llevar esta marca. Ni vivir con el recuerdo de esos ojos que me miraron y dejaron un fragmento de oscuridad en mi alma. Recuerdo el momento en que Irildis y yo lo vimos. Ella lo miró con un horror que nunca antes había visto en sus ojos, un horror primitivo, como si estuviera tratando de comprender algo demasiado caótico y maligno para la mente de un Josalfar. En voz baja, me suplicó, Silri, huyamos. No seremos como los otros Josalfar que han desaparecido en sus manos, sea lo que sea esa cosa. Lo intentamos. Juro que lo intentamos, pero esa entidad, esa cosa que elegía parecerse a los humanos por alguna razón que escapa a nuestra comprensión, era inevitable. Podíamos correr, pero nunca escapar de su sombra. Ahora, extraño mi hogar, los bosques de Nimorwin, mi familia, y la paz que teníamos antes de que el miedo invadiera nuestras vidas. Y lo peor de todo, es que fue mi error. Por mi incredulidad, Irildis ahora está atrapada en un lugar del que dudo que pueda volver. Quizás algunos me llamen loco, quizás prefieran no creerlo, pero yo vi lo que esa entidad puede hacer. Lo que vi fue indescriptible. Esa cosa usaba a mis hermanos, a otros Josalfar, obligándolos a cumplir deseos de niños humanos. Desde dulces y juguetes hasta cualquier otro regalo que los niños pidieran. Todo para construir una fachada de bondad, de una entidad religiosa y benévola. Pero créanme, esto no lo hacía por un bien mayor. Todo era una trampa, un juego calculado para convertirse en un vampiro de la felicidad infantil. Cada deseo concedido, cada regalo entregado, era solo otro paso en su plan para corromper, para crear en los humanos, especialmente en los niños, una necesidad interminable de querer más, de buscar siempre algo que no tienen. Al principio era un truco para ganar su confianza, pero con cada generación, ese deseo de obtener algo más profundo y materialista, crecía. Poco a poco, esa influencia transformaba su espíritu, fomentando la separación, la hipocresía, y un ciclo sin fin de insatisfacción. Lo peor de todo es que, por mi necedad, Irildis y yo también seríamos obligados a servir a esa cosa. Y me culpé por no haber escuchado, por no haber atendido las advertencias que me hicieron. Ahora entiendo que todo lo que nos enseñaban en Nimorwin era verdad. Santa. No era un símbolo de bondad. Era una sombra que se alimentaba de la inocencia y, con cada sonrisa que extraía de esos niños, su poder crecía. Ahora, todo lo que puedo hacer es advertirles, para que no caigan en su juego como lo hicimos nosotros. Pero me pregunto, ¿será demasiado tarde ya para la humanidad? La influencia de esta entidad ha echado raíces profundas. Año tras año, su imagen de bondad falsa se refuerza, y con cada deseo que concede, cada sonrisa que roba, su control se expande. Piensen en esto, ¿cuántos han crecido con la ilusión de que existe alguien que los recompensará por su comportamiento? Pero en realidad, solo alimentan a esta cosa, que se esconde tras una fachada de buenos deseos y risas. Los humanos, tan inocentes como éramos nosotros, pero ahora están atrapados en ese círculo sin fin de siempre desear algo más. La pregunta que deben hacerse es, ¿quién se beneficia de esa necesidad? Irildis y yo no pudimos escapar,
pero tal vez ustedes aún puedan detener el ciclo. Quizá algunos prefieran no creerme. Quizá les parezca que todo esto es un cuento para asustar a los ingenuos. Pero piénsenlo. La próxima vez que sientan esa necesidad de obtener algo que no tienen, pregúntense, ¿quién realmente se beneficia? Porque Santa sigue ahí afuera, observando, esperando, y cada deseo que concede no hace más que fortalecer su poder. Así que, si aún pueden escucharme, recuerden esto, nadie les regala algo sin pedir nada a cambio. Si disfrutaste de la historia, te invito a ver más videos del canal, dar like, comentar, suscribirte y compartir. Estamos en el camino de llegar a 1000 suscriptores y 4000 horas de vistas para monetizar.